Jesucristo, nuestro Redentor. Y es en su nombre, y solo en el suyo, que pedimos todas estas cosas. Amén. En las guerras, uno de los momentos más difíciles, estoy seguro, en las guerras, es cuando los soldados salen para ir al lugar de batalla, salen de su ciudad, quizás salen de su país, dejan sus familias, tienen que separarse sabiendo que van a ir al lugar de batalla. Y seguro que es un momento en que las familias sufren casi igual como los que van a estar en la batalla misma. Y la Iglesia de Cristo es comparada a un ejército. La Biblia hace muchas veces esa ilustración. Acabamos de cantar un himno que el título es A combatir. Y por supuesto no se refiere a combatir cogiendo pistolas, metralletas y bombas, sino se refiere a combatir como soldado de Cristo. Y como los soldados de Cristo hay muchas y grandes luchas que tenemos que enfrentar. Nuestros tres enemigos, tenemos tres enemigos grandes: el mundo, la carne y el diablo. Y estos tres enemigos no nos lo van a poner fácil. Tenemos enemigos contra los que luchar como cristianos, pero en esa lucha tenemos un arma secreta que nuestro enemigo no tiene ni idea de cómo funciona y no tiene ni idea tampoco, o no sabe mucho sobre el poder de esta arma. Y este arma es la oración. Como se ha dicho, y seguramente lo he dicho en otras ocasiones, el ejército cristiano avanza más que nunca cuando avanza de rodillas. El ejército cristiano avanza más que nunca cuando avanza de rodillas. Así es como avanza la Iglesia de Cristo, así es como avanza el soldado cristiano, de rodillas, en oración. Y en este salmo que hemos leído vemos una oración, y vemos de una manera bastante peculiar que unos están orando por otros. No es simplemente una oración de David por sí mismo, sino una oración el uno por el otro. En el contexto, que ya lo hablamos la semana pasada, muchas fuentes antiguas nos dicen que este salmo se leía cuando Israel salía a la guerra. Cuando ellos salían a la guerra, muchas veces leían este salmo. Seguramente era un tiempo delicado, un tiempo difícil, y leían este salmo. Y podemos imaginar al pueblo reunido antes de ir a la guerra, orando los unos por los otros. Quizá los que se quedaban oraban por los que iban a ir a la guerra. Y así la Iglesia debe estar unida en esta labor. No solamente yo oro por mí, porque el Señor me ayude a mí, me bendiga a mí, me proteja a mí, sino oro por los demás, por mis hermanos, por la Iglesia, que el Señor te oiga en el día de conflicto. Así empieza, que el Señor te oiga a ti en el día de conflicto. También, lo dijimos la semana pasada, quizá más particularmente, el pueblo estaba orando por su capitán, por David, el rey David, que era el capitán en la guerra. Estaban orando por el rey. Si el rey es oído, si el rey es ayudado, entonces todos vamos detrás. Entonces el pueblo será oído. Así que aquí tenemos un salmo que en realidad es una oración pidiendo la victoria, como seguramente si tenéis en la misma traducción que tengo yo, quizá arriba pone ahí un título que han puesto los traductores que pone oración pidiendo la victoria. Una oración cuyo título pudiera ser fácilmente, como empieza el versículo 9, salva Jehová, salva Señor, Señor, sálvanos, Señor, salva. Y no está hablando solamente de la salvación del alma, está hablando de la victoria, la salvación en cuanto a la victoria continua en la vida del cristiano. Eso es lo que este salmo busca y lo que este salmo ora, la victoria en la vida del cristiano. Está diciendo, danos la victoria, Señor, Señor, sálvanos, Señor, para que no huyamos en la batalla. Sálvanos, Señor, como cristianos, para que no seamos un mal ejemplo a otros. Sálvanos, Señor, de caer en el pecado. Sálvanos, Señor, de deshonrar tu nombre. Sálvanos, Señor, de hacer como aquel que empieza la carrera y luego la abandona. Sálvanos, Señor, de mirar hacia atrás como la mujer de Lot. Sálvanos, Señor, de fijarnos en el mundo, de envidiar a los malos. Sálvanos, Señor, de todo eso. Así que es una oración pidiendo la victoria. Sálvanos, Señor. Y ya vimos la semana pasada algunas de las primeras peticiones. Este salmo lo he dividido en tres partes. Al principio vemos las peticiones en esta oración. La primera, en el primer versículo, es una audiencia con el rey. Jehová te oiga en el día de conflicto.
Está pidiendo poder tener una audiencia con el rey. La segunda petición que se le pide al rey es defensa, defiéndenos, el nombre del Dios de Jacob te defienda. No solo audiencia, sino una defensa del rey, defiéndenos, Señor. Y habla de ese Dios de Jacob que defendió también a Jacob. Habla también de la ayuda del rey. En el versículo 2, te envié ayuda desde el santuario. Y pensando en la defensa, ¿os acordáis cuando Jacob iba a enfrentarse con su hermano? Y su hermano venía para matarlo, su hermano quería matarlo, y cómo él luchó con Dios y al final Dios cambió el corazón de su hermano y su hermano vino para bendecirlo en vez de para matarlo. Entonces hablamos de audiencia con el rey, defensa del rey, ayuda del rey. El versículo 2 también el sostén del rey, cómo el rey desde Sión te sostenga. Dios nos sostiene. Y ahí vemos también en el versículo 2, vimos el origen de dónde viene la victoria. Porque la victoria viene, dice ahí, desde el santuario y desde Sión. Y eso nos habla de aquel que vino desde el santuario del cielo, aquel que vino desde la Sión celestial, vino hasta aquí, vino desde el santuario, desde Sión, vino hasta aquí. La victoria, el origen siempre está en el Señor Jesucristo. Pero otra petición que se hace en el versículo 3 es memoria. Señor, acuérdate de nosotros. Señor, que el Señor haga memoria de todas tus ofrendas. Y también no solamente pide memoria, sino pide también aceptación. Que el Señor acepte el holocausto. Dice ahí, acepte tu holocausto. Mucha gente en el mundo evangélico habla de aceptar a Cristo, pero ¿has pensado alguna vez que lo que realmente importa es Dios te ha aceptado a ti? No si tú has aceptado a Cristo y Dios te ha aceptado a ti. Porque Dios no va a aceptar al pecador. Solamente es Cristo el que Dios ha aceptado y los que están en Cristo. No depende tanto de lo que tú haces, sino de la salvación es del Señor. ¿Has pensado alguna vez sobre cómo Dios te puede aceptar a ti? Solo es a través de Cristo. Somos, dice Efesios, aceptados en el amado, aceptados en Cristo. Veremos un poco más de eso después. Entonces, hablábamos ahí la semana pasada cómo se le pide a Dios que haga memoria, se le pide a Dios que acepte el holocausto. ¿Por qué? Porque como cristianos podemos y debemos ofrecerle holocausto al Señor. Ahora, este holocausto no es para salvación. Este holocausto es ofrecerle nuestras vidas, es dar en sacrificio nuestras vidas. Romanos 12:1 dice, así pues os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Culto racional significa que es lo lógico, que es el servicio lógico que deberíais de dar. Es decir, Señor, tú me has salvado, aquí está mi vida entera, en sacrificio para ti. Y eso significa todo. No significa solo los domingos, significa toda la semana. No significa solamente el diezmo, significa que todo mi dinero ahora yo lo quiero para la gloria del Señor. Y cuando me lo gasto en el supermercado, yo quiero que lo que compre sea para la gloria del Señor. Todo lo que tengo es del Señor, todo. Así que llevo cuidado con cómo administro mi dinero, incluso en cuanto al tiempo, en cuanto al dinero, en cuanto a mis dones, todo para el Señor. Yo quiero servirle con todo lo que Él me ha dado. Me ha dado una voz, la quiero utilizar para el Señor. Me ha dado unos ojos, lo quiero utilizar para el Señor. En sacrificio para el Señor. Y dice ahí que el Señor acepte tu holocausto. Pero sigue pidiendo algunas peticiones. Y el versículo 4 dice, te dé conforme al deseo de tu corazón. Y por supuesto recordemos, esto es unos del pueblo de Dios orando por otros. Unos orando por otros, así que piden, la siguiente petición es una dádiva que Dios dé conforme al deseo de tu corazón. Dice el Salmo 37:5, deleítate asimismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Y eso es una promesa que Dios ha dado, que cuando nuestro deleite y nuestro gozo es el Señor, solamente cuando nuestro deleite es el Señor, entonces Él promete darnos las peticiones, concedernos las peticiones de nuestro corazón. Y el salmista aquí y el pueblo aquí estaba también pidiendo lo mismo, que cuando unos oraban por otros, pedían esto, que el Señor dé conforme al deseo de tu corazón. También algo parecido dice la siguiente frase, y cumpla todo tu consejo.
Pedían la dádiva del Señor, la dádiva del rey y también el cumplimiento, que el rey sea el que cumpla el consejo del que pide. Ahora, cuando pensamos en esto y pensamos en la oración, que hoy es el estudio bíblico y el tiempo de oración, cuidado, porque dice ahí, cumple todo tu consejo, eso es, cumpla toda tu voluntad. Cuidado, porque a veces nuestra voluntad o consejo no es el mejor, A veces tenemos que decir, gracias a Dios por no darme lo que yo pedía, porque si Dios me hubiera dado lo que yo pedía, me habría metido en un buen problema. Porque a veces lo que nuestro consejo y nuestra voluntad quiere no es lo que necesitamos. Y a veces si Dios nos hubiera dado lo que pedíamos, hubiera sido malo para nosotros. Entonces, cuando estamos pidiéndole a Dios, tenemos que decir, Dios, ¿cumple el consejo del hombre? ¿Es la oración el medio para que Dios haga lo que yo quiero? ¿Es eso la oración? ¿Es el medio para que Dios haga lo que yo quiero? No, por supuesto que no. La oración no es el medio con el cual le retorcemos el brazo a Dios para que Él haga lo que yo quiero, porque yo te lo pido, hazlo ya. No, la oración no es eso. La oración nos moldea. Y Dios quiere moldearnos. Dios quiere cambiar nuestra voluntad a través de su palabra, a través de la relación con Él, para que nuestros deseos cambien. Y entonces, cuando nuestros deseos son los suyos, entonces pedimos conforme a su voluntad. Y entonces Él nos oye. Y entonces Él cumple nuestro consejo porque es el suyo. Él cumple nuestra voluntad porque es la suya. Cuando tu voluntad es moldeada y ya no quieres esos deseos, esos deleites que hablaba Santiago, dice, no tenéis porque pedís mal para gastar en vuestros deleites. Claro, si tú quieres pedir para gastar en tus deleites, si tú quieres pedir tu propia voluntad sin pensar en la voluntad de Dios, entonces no estás orando como Dios dice. Pero cuando tu voluntad se alinea a la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios es una, esa no se va a mover, es la tuya la que se tiene que mover y alinearse a la voluntad de Dios. Cuando eso ocurre, entonces Él dice, yo cumpliré tu consejo, que en realidad es el mío. Pero Él cumplirá nuestro consejo, Él cumplirá nuestra voluntad. Y nos damos cuenta en todo esto que es Él el que tiene que cumplirlo, porque nosotros no podemos, por supuesto. Así que demos ahí la petición de la dádiva, te dé conforme al deseo de tu corazón, del cumplimiento, sea Él el que cumpla todo tu consejo. Y luego sí, hay un paréntesis en el versículo 5, en las primeras dos frases, pero luego al final del versículo 5 dice también, conceda a Jehová todas tus peticiones. Vemos ahí una concesión de Dios, Dios es el que concede, así que venimos pidiéndole y clamando y Él lo concede. Y sabemos, por supuesto, cuando pensamos en estas tres peticiones, que Él te dé conforme al deseo de tu corazón, Él cumpla todo tu consejo, conceda a Jehová todas tus peticiones, sí sabemos que también es un cristiano orando por otro, pero de una manera aún mayor es el cristiano hablando sobre Cristo. Y estamos orando a Cristo, estamos orando al Padre para que le conceda a Cristo las peticiones que Cristo le pide al Padre. Porque la Biblia dice que Cristo está orando ahora mismo, que Cristo está intercediendo a la diestra, sentado a la diestra de su Padre. Cristo intercede por ti y por mí. Cristo intercede por nosotros. Así que nosotros en esta oración estamos pidiéndole al Padre que escuche a Cristo. Porque todo lo que intercede Cristo, cuando está ahí a la derecha de su Padre, ahora mismo sentado en el trono, todo lo que intercede Cristo es para su pueblo, es para ti y es para mí. Y lo puedes pensar ahí, el Rey de Reyes, Cristo Jesús, sentado, ahora mismo está sentado a la diestra de su Padre y Él está intercediendo por ti. Él está acordándose de ti, de ese problema que tienes, de esa tribulación, de ese pecado que estás siendo tentado y está intercediendo, está pidiendo por ti. No solamente oramos los unos por los otros, sino que Cristo ora por nosotros. Eso es algo muy, muy precioso en la vida del cristiano. Así que no te rindas, cristiano. No te rindas cuando llegan los problemas. Pídele a tu Dios. Trae tus peticiones al trono. Tu Dios es el Rey. Y más que nada tienes a Cristo Jesús orando por ti a la diestra de Dios. Y tu Dios quiere tu victoria, porque Cristo la obtuvo por ti, Él la ha asegurado, así que podemos decir con el apóstol Pablo, somos más que vencedores
por medio de aquel que nos amó. Y eso se ve en el segundo punto que queremos hacer. Hemos visto las peticiones en la oración y ahora queremos ver la confianza en la oración. Porque hay unos versículos en este salmo que demuestran una gran confianza en Dios. No, cuando digo confianza en la oración, no es que nuestra fe está en la oración en sí, nuestra fe está en Dios que escucha la oración. Pero queremos ver esta confianza del salmista en Dios que se muestra en esta oración. La confianza. Y es que la batalla del cristiano, la batalla que tenemos es diferente a todas las demás. En todas las demás, cuando hay una batalla, en realidad no se sabe quién va a ganar. Hay algunas guerras en el mundo, es muy triste lo que está ocurriendo, pero hay bastante guerra, no solamente las dos que salen en la noticia, sino el mundo está lleno de guerras, y no se sabe quién va a ganar, no se sabe. Pero el creyente que ha creído en Cristo tiene la victoria totalmente asegurada, totalmente asegurada. No te estás jugando la victoria, Cristo la ganó ya en la cruz por ti. Cristo ganó en la cruz la victoria por ti y por mí. Segunda de Corintios 2:14 nos dice: mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús. En triunfo en Cristo Jesús. Y por eso puedes orar con total confianza. El pecado no le ganará la guerra al cristiano. Ahora, la guerra está compuesta por batallas. Es probable que alguna batalla te la gane el pecado, pero el pecado no va a ganar la guerra. ¿Entendéis eso? El pecado no va a ganar la guerra. Alguna batalla puede ser que te la gane. Puede ser que algún día caigas, aún como cristiano, caigas en algún pecado. Y cada día pecamos, cada día pecamos, cada día en pequeñas batallas caemos. Pero la guerra la va a ganar Dios. La guerra la va a ganar la gracia, no el pecado. Y cuando tú ves la vida de un cristiano, te echas un poco para atrás y ves la vida de un cristiano, tiene que haber un crecimiento en la gracia, tiene que haber una victoria de la gracia y no del pecado. Cuando no ves eso, es que no hay frutos de un verdadero cristiano. Porque Cristo ha asegurado la victoria y por eso podemos orar con total confianza. Imaginemos la ilustración que hay aquí, imaginemos lo que está ocurriendo aquí. Está saliendo el ejército para la guerra. ¿Y qué dice el versículo 5? Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Es como que está saliendo el ejército para la guerra y el pueblo le está diciendo: nos alegramos de que habéis ganado. Pero si estamos a punto de salir, si aún no ha empezado la guerra, aún no ha empezado ni la primera batalla, y ya nos decís que nos alegramos en que vais a ganar, es que la victoria es segura. Es que la victoria es segura. Y lo mismo podemos aplicarlo a la oración. ¿Alguna vez cuando estamos orando por algo y después le hemos dado gracias a Dios por la contestación que Él va a dar? Esa es la confianza que deberíamos de tener cuando pedimos conforme a su voluntad. Pedimos la petición y le decimos: gracias, Señor, porque sé que tú vas a contestar. Gracias, Señor, porque sé que tú lo vas a hacer. Esa es la confianza que deberíamos tener. Ahora, muchas veces, como no pedimos bien, no tenemos la confianza para pedir eso, para darle gracias a Dios por la victoria que Él va a dar, porque estamos pidiendo para cosas que no son su voluntad. Pero este salmo nos habla de la confianza en la oración. Dice el versículo 5, nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y por supuesto, el mayor gozo del cristiano, ¿cuál es? Es la salvación de Dios. Es saber que ha sido salvado de sus pecados por la sangre de Cristo. Ese es el mayor gozo. Si tú como cristiano solo estás alegre porque tienes pan en la mesa, porque tienes un tejado sobre tu cabeza, porque tienes un abrigo y una ropa que ponerte, si solo estás alegre por eso, si ese es tu gozo, te estás quedando muy corto, muy corto. Estás pensando solamente en lo material. Y claro que es gozo y estamos agradecidos por lo que Dios nos da, pero más que nada, por encima de todo, le damos gracias a Dios y estamos alegres en la salvación. Nuestro Dios ha hecho tanto, tanto por nosotros, tanto, cuando no merecíamos nada. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Cada mañana puedes repetirte eso: yo me alegraré en tu salvación. Es en su salvación de nuestros pecados que nos debemos alegrar más que nada. Nos alegramos porque Él nos ama,
Jeremías dice que con amor eterno Dios nos ha amado. ¿Te das cuenta de lo que significa eso? Significa eso que no ha habido un momento de la eternidad, ni de la eternidad pasada ni de la eternidad futura. No habrá ni un solo momento que Cristo no te haya amado si eres parte de su pueblo. Con amor eterno yo te he amado. Y por eso deberíamos alegrarnos en eso. Ahora, cuando el pecado entra a la vida, el gozo de la salvación se pierde. No puedes perder tu salvación si de verdad eres salvo, pero el gozo de la salvación sí que lo puedes perder. Eso le pasó a David en el Salmo 51, cuando pecó ese pecado, que pecó con Betsabé, David le tuvo que decir a Dios, devuélveme el gozo de tu salvación, porque lo había perdido. No lo tenía, y cuando el pecado entra, cuando empezamos a vivir como el mundo, cuando empezamos a hacer lo que el mundo y la carne y Satanás quiere, cuando hay esas derrotas, en esas batallas, perdemos el gozo de la salvación. Es por eso también, en Filipenses 4:4, Pablo le habló a los filipenses sobre el gozo, y no les dijo, alegraos simplemente, les dijo, alegraos en el Señor, porque Él es nuestro gozo, Él es nuestra alegría. En Lucas 10, los discípulos venían a Cristo y Cristo los había mandado a predicar, los había mandado a sanar, los había mandado también a echar demonios, y estos discípulos venían a Cristo eufóricos, estaban, súper felices porque habían ido a predicar, y dice, y hemos echado demonios, hemos sanado enfermos, estaban más que felices por el ministerio que habían podido hacer. Y Cristo les da una advertencia y les dice, no os regocijéis de que los espíritus se os sujetan, no os regocijéis, no os alegréis porque habéis sacado un demonio, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Y ese debe ser el mayor gozo que tú tienes. Incluso al ministrar, incluso al servir, incluso le hablas a un amigo y se convierte. Alegría. O quizá puedes ministrar de alguna manera, puedes servir al Señor, puedes tener un ministerio, pero tu mayor gozo es, Señor, gracias por mi salvación. Gracias porque mi nombre está escrito en el libro de la vida. Ese es el mayor gozo que debemos tener como cristianos. Nosotros nos alegraremos en tu salvación. Y ahora tenemos que entender aquí que no solamente habla esto de la salvación del alma, sino, la cual por supuesto es la más importante y es nuestro más grande gozo, sino la salvación en cuanto a la protección de Dios, en cuanto a lo que Dios hace en nuestra vida, la victoria sobre el pecado, la victoria en la batalla cristiana. Señor, nosotros nos alegraremos en la salvación de Dios y en las victorias que Él nos va dando. Y luego dice el versículo 5, que es este paréntesis de confianza al Señor, dice, nosotros nos alegraremos en tu salvación y alzaremos pendón en el nombre de nuestro Dios. Pendón es una palabra que no se utiliza mucho, significa bandera. Alzaremos la bandera en el nombre de nuestro Dios. Pensando en esto, me venía a la mente una película que vi hace muchos años, se llama El Patriota. Quizá algunos la visteis en su tiempo. Y hay una imagen, hay una parte que es muy impactante, y el ejército, uno de los ejércitos, hay una batalla y un ejército se está retirando. Han llegado hasta un sitio y no pueden avanzar, y el ejército enemigo llega y se está retirando, hay muchos que están muriendo, y esta es la batalla decisiva. Y entonces cuando el ejército se está retirando, están huyendo, el protagonista ve a uno huir con la bandera, y él le quita la bandera. Y el protagonista empieza a correr hacia adelante con la bandera. Empieza a gritar y a correr con la bandera hacia adelante. Y cuando la gente ve eso, todo cambia. Estaban huyendo, pero ven al protagonista que sube con la bandera, sube a un montículo y todos lo pueden ver ondeando la bandera. Están huyendo y de repente ven que su bandera está ondeando allí y se dan la vuelta de huir. Cambia su actitud, se dan la vuelta y van para adelante. ¿Por qué? Porque allí estaba su bandera, esa bandera que representaba lo que más amaban, esa bandera que representaba a su familia, representaba su libertad, representa todo para ellos. Así que, aunque estaban huyendo, aunque estaban confundidos, se dan media vuelta y con toda la fuerza del mundo y las ganas del mundo vuelven a la lucha, porque alguien coge la bandera y va hacia adelante.
Y esa creo que es una ilustración preciosa de lo que tenemos aquí. Dice, alzaremos la bandera en el nombre de nuestro Dios. En el nombre de nuestro Dios. En la batalla cristiana, desgraciadamente, hay muchos que llevan la bandera para atrás. Huyen y la bandera parece que va marcha atrás. O algunos que tiran la bandera. Abandonan. Se van al mundo. No quiero saber nada. Se meten en una religión falsa. Y sus vidas han hecho daño a la reputación de la bandera, a la reputación incluso de Cristo, del cristianismo. Pero nosotros, nos dice aquí, alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. ¿Cuál es nuestra bandera? La tenemos aquí, la palabra de Dios, el Evangelio. Esa es nuestra bandera. ¿Cómo alzamos la bandera? Pues llevándola para adelante, publicándola, dice Cristo, desde las azoteas, hablando la palabra de Dios. Eso es ondear la bandera cristiana. Y eso no solamente es lo que Dios nos manda hacer, no solamente nos anima a nosotros, pero vamos a animar a los que están a nuestro alrededor. Una batalla que parecía perdida, gente que estaba dando marcha atrás, cuando te vea alzando la bandera, viviendo y predicando la palabra de Dios, eso va a animar al cristiano confundido. Alzaremos bandera en el nombre de nuestro Dios. Y entonces después en el versículo 6 cambia todo y dice, ahora conozco, ahora sé, ahora estoy seguro que Jehová salva a su ungido. El pueblo de Israel podía saber que David, el ungido de Dios, que si David, el ungido de Dios, estaba andando con Dios, David era invencible. No por David, sino por Dios. No se nos dice ni una batalla que David perdiera cuando él estaba en comunión con Dios. Solamente cuando se alejaba de Dios, perdía batallas, gente moría. Pero si David estaba en comunión con Dios, era invencible. Y nosotros podemos estar seguros de que Dios nos va a librar. Dios nos va a dar la victoria en medio del conflicto si estamos en comunión con Él. Ahora, la victoria es su victoria. Quizá la victoria que pensamos nosotros es victoria de prosperidad, como el mundo dice, de salud, dinero y amor. Pero esa no es la victoria que Dios ha dado. Su victoria es en cuanto a lo espiritual. Y dice aquí, ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Y si hemos creído en Cristo, hemos recibido el Espíritu Santo, tenemos, dice el apóstol Juan, la unción del Santo. Y de alguna manera todos somos ungidos. Y Dios salva a los ungidos porque tienen al Espíritu Santo, pero aquí está en singular. Dice a su ungido. Así que más que nada esto nos está hablando de Cristo, el ungido de Dios. Él es el ungido, la palabra Cristo significa ungido. Ahora conozco que Jehová salva a su ungido. Lo estarían diciendo de David, pero más que nada habla de Cristo, el ungido de Dios. Y es que toda nuestra salvación la tenemos por Cristo, la tenemos en Cristo. Lo que Cristo tiene, lo podemos tener. Es que todo lo que tenemos lo tenemos porque Cristo lo tiene. Somos escogidos. La Biblia nos dice que somos escogidos, pero somos escogidos en Cristo porque Cristo es el escogido de Dios. Y Dios nos escoge a nosotros en Cristo, a través de Cristo, por medio de Él. La Biblia dice que Dios nos ama, pero Cristo es el amado de Dios. Este es mi Hijo amado. Así que tú puedes ser un hijo de Dios y que Dios te ame si estás en Cristo, porque Él es el Hijo amado con mayúscula. Nosotros somos aceptados por Dios, pero somos aceptados solamente en Cristo, solamente por medio de Él, porque es Cristo el que fue aceptado con mayúscula. Él fue el aceptado, su vida fue aceptada, su obra fue aceptada, su muerte fue aceptada. Entonces nosotros somos aceptados por medio de Él, por medio de lo que Él ha hecho. Y en cuanto a nuestra salvación, somos salvados también en Cristo, porque Dios salvó a Cristo de la muerte. Así nosotros también somos salvados del pecado y de la muerte en Cristo. Y por eso dice después, lo irá desde sus santos cielos con la potencia salvadora de su diestra. Cristo en Getsemaní fue oído por el Padre. Hebreos 5:7 nos dice que Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Cristo resucitó. Es decir, el Padre lo salvó, lo levantó de los muertos para que tú pudieras pasar de estar muerto en tus pecados a estar vivo en Cristo. El Padre lo oyó desde los cielos
y le dio la victoria para que tú hoy puedas tener la victoria. Y eso nos da confianza. Cristo ha obtenido la victoria. Nuestro capitán es el que ha ido antes que nosotros y nosotros le seguimos a Él. Le seguimos a Él. Todo lo que Cristo ha ganado, lo comparte contigo. No tienes nada que temer, cristiano. Todo lo que tiene Cristo, Él te lo va. Todo lo que ha obtenido Cristo, Él lo ha obtenido para ti. Lo comparte contigo. Para que Dios Padre te rechace a ti, entonces Dios Padre tendría que rechazar a Jesucristo, y eso es imposible. Para que Dios Padre rechace a un creyente en Cristo, Dios Padre tendría que rechazar a Jesucristo, y eso nunca va a pasar. Si Cristo fue oído y obtuvo la victoria, tú en Cristo la puedes obtener también. Ahora, nuestra confianza tiene que estar ahí, nuestra confianza debe estar en estas cosas, pero en el versículo 7 y 8 se da un ejemplo. Un ejemplo de contraste, porque cuando lo vemos con contraste, lo vemos más claro. Dice el versículo 7, estos confían en carros y aquellos en caballos. ¿Dónde está tu confianza? Hemos hablado de la confianza que debe tener el cristiano, que la victoria está asegurada. Y ahora nos habla de dónde tiene la confianza el mundo. Quizá el pueblo de Israel estaba saliendo a luchar contra un enemigo que tenía su confianza en carros y en caballos. Para pensar un poco en cómo pensaban en estos tiempos, por supuesto ahora en la guerra no se utilizan los carros y los caballos, pero en las guerras antiguas, si tenías más caballos, pues tenías muchas más probabilidades de vencer. Con el caballo podías tener una posición de altura, de dominio, para poder luchar contra el que está abajo, y es mucho más fácil vencerle si estás arriba. Él lo tiene mucho más difícil si está abajo. También con el caballo podías llegar no tan cansado a la batalla. Tenías que hacer kilómetros, pues que con el caballo no te cansabas tanto. Con el caballo llegabas antes que tu enemigo a las distintas posiciones. Podías tomar mucha ventaja si tenías caballos. Y luego habla de carros. Porque ya si tenías carros ya era la crème de la crème, lo tenías todo. Tenías, se supone, la victoria asegurada. Porque el carro con el caballo combinado era la mejor arma que se tenía en ese tiempo. Si tenías muchos carros, se supone que eras invencible. Si tenías carros, claro, eso significa que tú podías estar de pie en el carro y prácticamente luchar con ambas manos. También en el carro podían ir dos, así que se podían cubrir las espaldas el uno al otro. En el carro podías guardar armas. Así que tener un carro con caballo te hacía, se suponía, prácticamente invencible. Ahora, algo curioso, que no me había dado cuenta, es que Dios, en la ley, ya le dijo a su pueblo que mucho cuidado con confiar en carros y caballos. En Deuteronomio 17, cuando les dice que van a tener un rey, y cuidado con lo que va a hacer el rey, Dios le dijo que el rey, pero él, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová os ha dicho, no volváis nunca por este camino. El rey no debía intentar tener más caballos y más caballos y más caballos, le dijo Dios. Incluso leemos de algunos de cuando entraron en la tierra prometida, en algunas de las batallas, ganaron una gran batalla y en vez de coger los caballos del enemigo y guardárselos para utilizarlos, nos dice que en algunas batallas desjarretaron los caballos. Esa palabra no sabía yo lo que significaba, pero significa le cortaron las piernas a los caballos. No querían los caballos. ¿Por qué no querían los caballos? ¿Por qué no querían los carros? Lo dice la segunda parte del... Mas nosotros del nombre de Jehová nuestro Dios tendremos memoria. No había ningún problema en el caballo y algunas veces utilizaban caballos, pero no querían poner su confianza en los caballos. No querían poner su confianza en los carros. Por eso no querían tener más y más y más carros y caballos, más y más carros y caballos, porque querían que su confianza estuviera en Dios. ¿Y cuánto tenemos que aprender de eso? Algunos en la vida cristiana incluso confían en las riquezas. Si como iglesia tenemos más riquezas, entonces vamos a lograr hacer más por el Señor. No funciona así. No funciona así. Otros confían en grandes edificios. Cuanto más grande sea la iglesia que se edifique, más gloria le vamos a dar al Señor. No, tampoco funciona así. Eso es lo que la Iglesia Católica ha hecho muchas veces. Grandes catedrales.
pero los verdaderos adoradores, en espíritu y en verdad, es necesario que le adoren. No con edificios grandes, no con lujos, no con dinero. Otros en el mundo moderno de hoy confían en luces y entretenimiento, grandes escenarios, grandes grupos de música, y eso va a ser lo que da vida a una iglesia, y se equivocan. Eso no da vida a una iglesia. ¿Dónde está la vida? La vida está en Cristo. La vida está en su Espíritu siendo derramado en el pueblo de Dios. Eso es lo que da vida al pueblo de Dios, eso es lo que da vida a la iglesia, eso es lo que le da la victoria. El mundo pondrá su confianza en carros y caballos, pero nosotros ponemos la confianza en el Señor. ¿Y cuál es la consecuencia? Dice, ellos, versículo 8, flaquean y caen. Al final, todos aquellos del mundo que basan su vida en las cosas de este mundo, en las riquezas, en los carros, en los caballos, al final flaquean y caen. Por más que se jacten de todo lo que tienen, al final caen. Por más que el pecador diga, no me va a pillar, yo puedo dedicarme al pecado, a los placeres de este mundo y no me va a pasar nada, al final caen. Ellos flaquean y caen. Y al pensar en esto, no es que flaquean y caigan porque sí, su eternidad va a estar en el infierno, y eso es verdad. En última instancia va a ser eso, caerán en la condenación. Ellos flaquean y caen, caerán en la condenación, pero no solo en la eternidad. También, generalmente, el incrédulo, el pecador, acaba mal, incluso en este mundo. Incluso en este mundo acaban mal. Generalmente acaba mal. Pero el creyente, el soldado de Jesús, dice el versículo 8, mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. Interesante que diga nos levantamos. Eso es porque, como decíamos antes, a veces el soldado cristiano se cae. A veces hay pequeñas batallas. A veces hay batallas que las gana el enemigo, pero el cristiano se levanta. Nos dice Proverbios, 7 veces cae el justo y vuelve a levantarse, mas el impío caerá y no se levantará. Mas el impío cae y ahí se queda. Pero el cristiano sí cae, pero se levanta. Mas nosotros nos levantamos y estamos en pie. El creyente acaba bien. El cristiano, como muchos han dicho, los cristianos mueren bien, mueren confiando en su Salvador, sabiendo que Él les ha dado la victoria. Y al final acaba este salmo con un resumen, con un versículo, una petición final diciendo, salva Jehová, que el Rey nos oiga en el día que lo invoquemos. Una petición final, sálvanos y óyenos. Y así ese es nuestro deseo. Dios, danos la victoria. Dios, danos la victoria. El mundo confía en las cosas de este mundo, lo cual es normal. El mundo confía en los carros y en los caballos, pero nosotros no queremos confiar en carros y caballos. Desgraciadamente hay algunas iglesias llamadas evangélicas que sí confían en carros y caballos, en luces, entretenimiento, en riquezas, en grandes edificios, en métodos mundanos, en todo lo grande, atractivo a la vista. Pero nosotros, del nombre de Jehová nuestro Dios, tendremos memoria, porque ese es el nombre, el único nombre en el que podemos ser salvos. Cristo es el único nombre. Eso es lo que predicaron los apóstoles. Pedro dijo, no hay otro nombre dado a los hombres. Bajo el cielo no hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos. Ese es el nombre de nuestro Dios. Ese es el nombre que tenemos que confiar. Solamente Cristo. No hay otro. ¿En dónde estamos confiando? Hay victoria. Dios nos ha prometido la victoria. Cristiano, hay victoria. No temas, hay victoria. Pero pongamos toda nuestra confianza en el Dios de las victorias, que nos lleva en triunfo. De triunfo en triunfo, de gloria en gloria, en Cristo Jesús, porque en Cristo Jesús somos más que vencedores por medio de aquel que nos ama. Vamos a orar.